Vamos a hacer el tema de la sensibilidad y para eso, cualquier cosa que ustedes me entiendan, por favor, preguntan, ¿ya? Pero ahora sí, yo ya supongo que después de una semana y media de clases, ya ustedes están en modo, como dicen, en modo neurofisiología, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que me entiendan, entonces, por favor, yo voy a comenzar. Ya ustedes tienen muchos conocimientos y muchas de las cosas que se digan aquí, se supone que ya ustedes tienen conocimiento, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la sensibilidad general. Hasta ahora, en la clase pasada hablamos de la parte motora, es decir, hablamos siempre de la corteza motora, hemos hablado de la primera neurona de la vía motora que se encuentra en la corteza, y que la información salía desde la corteza y llegaba al músculo y que la corteza era capaz de producir movimiento y mover, ¿no es cierto? Los miembros superiores y los miembros inferiores. Ahora vamos a analizar todo lo contrario, un tipo de información no que sale del cerebro, sino que llega al cerebro. Los americanos le llaman el input, o sea, la información de llegada. Una cosa es la sensibilidad, que es la información de llegar al cerebro, ¿no? Hasta ahora hemos visto información de salida, pero hoy día vamos a comenzar a hablar de la información que llega al cerebro, ¿no? La información de entrada, el input. Yo creo que la mayoría sabe que hay receptores a nivel de piel. Por ejemplo, son famosos los compúsculos de Pacini. Estos compúsculos de Pacini lo que hacen es percibir esa sensación de ese famoso apretón de manos. Los compúsculos de Pacini son los receptores de la presión. Hay muchos receptores que están involucrados con ese tipo de información, y así tenemos, por ejemplo, aquí, estos son los famosos mecanorreceptores, y dentro de los mecanorreceptores tenemos, por ejemplo, este famoso compúsculo de Pacini. Miren, la terminación nerviosa rodeada por este tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Ustedes ven acá la terminación nerviosa también rodeada por una capsulita. Aquí los de Krauss, como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? La terminación nerviosa también rodeada. Miren acá estas terminaciones nerviosas rodeadas por esta especie de tejido conectivo que tiene una forma determinada. Acá los corpúsculos de Mendel, que también tienen una especie de capuchón, ¿no? Y acá los discos de Merkel. Todos estos son mecanorreceptores. Acá hay una cuestión sumamente especial, y estas son las terminaciones nerviosas libres. Esto que ustedes están viendo aquí es piel, pero las terminaciones nerviosas desnudas, como le llaman algunos autores, llegando a este punto. ¿Por qué son importantes las terminaciones nerviosas libres? Porque son las responsables del dolor. El médico trabaja con el dolor. Ningún paciente va a ir simplemente por visitar al médico y pagar la cantidad de dinero que va a cobrar, porque son consultas que de todas maneras son pagadas. El paciente va porque tiene dolor y le dice al médico, ¿sabe qué? Tiene este dolor. Él le diga, doctora, me duele la cabeza. Tiene que quitarme este dolor porque no puedo soportar, no puedo vivir con este dolor. Hay que quitarle el dolor. Hoy día vamos a ver entonces, hay diferentes tipos de fibras nerviosas. Trato siempre de ser simplista. Las fibras nerviosas se dividen en A, B y C. Las A son las más veloces, la B tiene una velocidad intermedia y la C las más lentas. Obviamente dentro de la categoría de las A estamos viendo sus divisiones: A alfa, A beta, A gamma, A delta. A mayor diámetro de la fibra nerviosa, mayor velocidad. Eso se lo dije la vez pasada, porque a mayor diámetro la fibra nerviosa tiene mayor cantidad de vaina de mielina. Por ejemplo, acá las fibras alfa son las de mayor diámetro, tienen hasta el 12 a 20 micrómetros. Y la velocidad es de 70 a 120 metros por segundo. La más veloz. Sin embargo, si vemos, imagínense, 70 a 120, pero si yo la comparo con la fibra de tipo C, acá yo veo que tenemos una velocidad de 2 metros por segundo.
algunas pueden tener 0,5. Las fibras del cólico, acá hay una fibra simpática, las fibras del dolor tipo cólico, también son sumamente lentas, pero vaya que producen tal molestia. El médico está obligado a quitar un cólico abdominal. Aquí hay un tipo de fibra de la cual vamos a tener especial énfasis, la fibra de tipo delta y la fibra C, la A delta, porque ambas forman parte de la vía del dolor. Esta A delta, como tiene una velocidad de 12 a 30, se la llama rápida, claro, con respecto a esta fibra lenta de tipo C, que tiene 2 metros por segundo. Obviamente esta va a ser más rápida que esta que está en. Acá hay una fibra especial, la fibra de tipo A beta. Miren acá, tacto y presión. En el tiempo de las abuelitas, cada vez que un niño se cae, el nietecito se cae, se golpea la rodilla, ¿qué hacía la abuelita? Iba corriendo, el niñito está llorando, ¿y qué hace la abuelita? Lo comienza a rotar la rodilla. Y el niño al poco ratito deja de llorar, porque deja de percibir el dolor. Ya se ha demostrado desde hace muchísimos años que estas fibras de tacto y presión, que son fibras de tipo beta, tienen una velocidad mayor, acá vemos, de 30 a 70 metros por segundo. Entonces, al estimular estas fibras, de alguna manera voy a bloquear a estas fibras que son más lentas. Eso ya está demostrado. Y en los gabinetes de medicina física y rehabilitación, las técnicas hacen con masaje, ¿no? Qué bien se siente la persona después de un masaje, después de una frotación. El paciente entra con dolor, estoy contracturado, tengo dolor de espalda. La masajista comienza a hacer los masajes, frotaciones, y el paciente sale maravilloso, ya no tengo dolor de espalda, se me pasó. ¿Por qué? Por este principio, ¿no? Porque están en competencia estas fibras de tipo A beta con la fibra del dolor, que son las fibras de tipo C y también las A beta, que de todas maneras tienen menor velocidad que las A beta, ¿no? Entonces, la duración de la espiga, siempre hemos dicho que miren, la duración del spike, del espiga, del potencial de acción, que es la misma cosa, puede ser desde 0,4 la más veloz, pero también podría ser hasta 2 milisegundos. La vez pasada decíamos que puede ser hasta 2 milisegundos, sin embargo, la duración, el potencial de la fibra muscular más bien era más lento, de 2 a 4 milisegundos. La duración del potencial, esa es la diferencia, ¿no? Cuando pasa el potencial de acción muscular es más lento que el potencial de acción nervioso. Y acá, este es el potencial de acción del corpúsculo Vater-Pacini. Acá tenemos este famoso Vater-Pacini, acá la cubierta, pero ¿qué pasa? Un fuerte apretón de manos mecánicamente despolariza, abre los canales de sodio, y acá en el momento en que se abren los canales de sodio se forma el potencial de acción, el spike, la espiga positiva, ¿no? Y luego obviamente comienza a ir hacia dónde. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la sensibilidad? Se va hacia la asa posterior de la médula espinal, ¿no? Va hacia la asa posterior. Vamos a ver, entonces ahí comenzó. Bueno, y acá esto es sumamente importante porque todavía hay muchos alumnos que dicen que los corpúsculos de Krauss son para el frío y que en el colegio les enseñaron que los corpúsculos de Ruffini eran para el calor. Eso ya no se usa, ¿no? Eso ya está demostrado que no es así. En las terminaciones nerviosas libres hay canales altamente especializados que reciben la información del calor, del frío y del dolor, altamente especializados. Y acá está, estas son las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que son los receptores del dolor, que tienen la cantidad de canales altamente especializados, por ejemplo, para el calor, ¿no? Se estimulan cuando hay calor, otros cuando hay frío, otros son canales especializados, por ejemplo, ustedes conocen una flotación que se utiliza para el dolor,
que la utilizan los médicos, se llama el Icy Hot. ¿Han escuchado hablar del Icy Hot? Icy de hielo, ¿no? Hot de calor. Entonces, esta crema pomada estimula un tipo de receptores especiales porque esta es una, si ustedes huelen el olor es bien fragancioso, es una mezcla de eucalipto con menta, de una serie de sustancias, ¿no?, que le dan un frescor al paciente y con eso pasa el dolor. Miren, entonces, estas son las terminaciones nerviosas libres, que son las mismas, pero que tienen diferentes canales altamente especializados, ¿no?, para una temperatura muy alta, para una temperatura mediana, ¿no?, o para un frío demasiado intenso, o otra cosa es cuando ustedes se meten a la ducha y sienten que el agua está fría y dicen, no, la voy a regular y voy con una temperatura más caliente, ¿no? Imagínense la cantidad de receptores y la cantidad de canales que hay para el frío y para el calor. Bien, entonces vamos a hablar acá de transducción de los estímulos. ¿Qué significa la transducción? Es decir, la conversión, ¿no?, de un tipo de energía en otra. Es decir, si yo aprieto la mano, ¿no?, estoy hablando de un estímulo mecánico, ¿no?, fuerte apretón de mano, mecánicamente se despolariza el receptor, mecánicamente se abren los canales del sodio. Sí, pero cuando se abren, se convierten en un potencial, ¿no es cierto? Se convierten en energía eléctrica. Eso significa la transducción. ¿Cómo es que hace, ¿no?, el estímulo para convertirse en un verdadero potencial de acción? Es lo que se llama, por si acaso, mucha literatura lo llaman como transducción de los estímulos sensitivos. Y el potencial de receptor, ya hemos dicho que es un mecanismo que ustedes conocen, es un mecanismo porque lo hemos explicado muchísimas veces, simplemente esa apertura de los canales del sodio. Eso se lo saben ustedes de memoria, ¿no? Hasta ahora hemos visto apertura de canales, hasta este instante, apertura de canales del sodio. Esta es la guía de la sensibilidad. Yo les dije que hay algunos autores que le llaman el input porque el tacto, la presión, el dolor viene desde fuera, en la superficie, pero ¿se va hacia dónde? Se va hacia la corteza. ¿A qué áreas? Áreas 3, 1 y 2, la corteza sensitiva. El famoso músculo sensitivo que lo van a ver en un momento. Toda la información es cruzada, alumnos, absolutamente toda. Sea la motora, y acá la sensitiva, están viendo también que si es de la piel, si es el miembro inferior, vamos a suponer que si es el derecho y tengo la pierna izquierda, como ustedes pueden ver, se va a decruzar, ¿no? Todo se decruza al otro lado, unas a nivel de médula, este hace el área de se decruza a nivel de bulbo, pero al fin y al cabo, ¿no?, la sensibilidad de la mano derecha es recogida y es interpretada en la corteza parietal izquierda. Esto es interesante, ¿no? Un accidente cerebrovascular. ¿De qué se queja un paciente que ha tenido un infarto cerebral en el lado izquierdo? ¿Qué le dice el paciente? Doctora, tengo la mano derecha adormecida, pero eso no se me ha pasado, ya recuperé el movimiento, pero todavía ya recuperé el movimiento en la mano derecha, pero la siento adormecida. ¿Qué hay que explicarle al paciente? Que ha quedado, de todas maneras siempre quedan secuelitas, y justamente, ¿no?, la secuela es porque probablemente la vía sensitiva está alterada y eso es un poco difícil, ¿no?, de recuperar totalmente. ¿Habrá una recuperación? Claro que sí, pero va a quedar alguna secuela, ¿no? Ese es el crédito, va a quedar alguna secuela. Ese es el músculo sensitivo que yo les decía, ¿no? Igualito, muy parecido al motor, ¿no? Acá la lengua, la cabeza, miren la pierna dentro en la cara interna del cerebro, la mano y la cabeza siempre, ¿no?,
siempre el paciente se queja de la mano, ¿no? Porque ahí está la mano. Esto está graficado. Me gusta traer y me gusta hablar de la historia porque es impresionante. Esto fue ideado hace muchísimos, más de 100 años por Brodmann. Estas son, ¿no?, las áreas de Brodmann. Fue ideado, pensó, imaginó con todos los experimentos que hizo. Hoy día es cierto. Este hombre era un genio. Esto es cierto, lo que él imaginó hace 100 años, por la resonancia magnética y la tomografía computarizada, ya sabemos que se puede fotografiar este mundo. Ya se fotografía. Es correcto lo que él decía. Y cuando, por ejemplo, un paciente es amputado, vamos a suponer, de una mano, por algún accidente, al día siguiente del accidente, este paciente dice: doctora, pero yo siento que mi mano la tengo. Yo la siento, la mano tal cual. Porque no sé cómo se llama eso, el síndrome del miembro fantasma. Porque todo el mundo dice: pero ¿qué le pasa a él? Está loco, pero si ya no existe la mano, ¿cómo que siente la mano? Es correcto lo que siente el paciente. Lo que pasa es que esta foto no se va a desaparecer de la noche a la mañana, tiene que pasar tiempo. Hay que ir a rehabilitación, ¿no? Hay que ir a rehabilitación. El paciente irá durante un año hasta que finalmente esa mano va a desaparecer. ¿Por qué? Porque solamente va a quedar el muñón, ¿no? Después de la rehabilitación, ¿no?, consciente, inconscientemente, y después de todos los masajes que se le hagan al muñón en la parte que quedó, en este caso, pues, ¿no?, ya no quedó nada de la mano, en este caso de la muñeca, ¿no? Entonces eso se llama muñón, ya lo van a ver. Entonces, recién después de un año, ahí ya no se ve la mano, pero sí está el muñón, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este asunto de los músculos sensitivos, ¿no? Y ya hemos dicho de que las vías del dolor tienen dos tipos de fibras, las rápidas y las lentas. Las fibras rápidas son de tipo, ¿no?, la A delta, mientras que las lentas son de tipo C, que las lentas tienen 2 metros por segundo. Entonces aquí estamos viendo la vía del dolor prácticamente, que es lo más importante para el médico. Entonces la vía lenta, miren ustedes acá, el neurotransmisor de la vía lenta del dolor es la sustancia P, ya está demostrado. Y miren ustedes la comunicación, la vía lenta llega fundamentalmente acá al tronco encefálico. Y hace sinapsis acá con la formación reticular. ¿Se acuerdan de la formación reticular activadora? Esta formación reticular activadora, cuando un paciente tiene un dolor intenso, el paciente no puede dormir en la noche, de ninguna manera. Paciente que tiene dolor no debe, doctora, no puedo dormir, el dolor es tan intenso que me impide. Estoy despierta toda la noche por el dolor. ¿Por qué? Porque hay esta conexión de la vía lenta del dolor, ¿no?, con la sustancia reticular. Se dice que la vía rápida del dolor es esta, y es de la que llega a la corteza. Esta filogenéticamente es la vía más desarrollada. Está llegando, esta es la que llega a las áreas 3, 1 y 2. Esta vía rápida del dolor, acá están las fibras, ¿no?, del dolor tipo rápido, tienen como neurotransmisor al glutamato. Qué interesante, ¿no? El glutamato, hemos dicho que abunda en la corteza cerebral. El glutamato es el neurotransmisor que está en la mayor parte de la sinapsis de la vía rápida del dolor, ¿no? Y acá los receptores, las terminaciones nerviosas libres son los receptores para el dolor, abundan sobre todo, ¿no?, en la piel, en el periósteo, en las arterias, en las paredes arteriales, ¿no?, en las superficies articulares o del cerebro y territorio. No, los receptores del dolor no están al lado de las neuronas. Intracerebralmente no hay receptores, es increíble. No hay.
terminaciones nerviosas. ¿Dónde están? En las meninges, en las arterias. Por eso es que cuando una persona dice, doctora, me duele la cabeza, uno tiene que explicarle de que sí, pero es dentro, yo siento que es dentro del cerebro, doctora, que me duele. Sí, pues uno tiene que explicar que en la caja craneana hay vasos sanguíneos y son los vasos sanguíneos los que se inflaman y producen el dolor de cabeza. De lo contrario, no hay dolor de cabeza, son los vasos sanguíneos los que se inflaman porque son los vasos los que tienen las terminaciones nerviosas libres. Cuando hay una lesión, hay destrucción de tejido, obviamente, ¿no? En una destrucción de tejido, ¿qué es lo que pasa? La célula se destruye y deja la bradicilina, los neurotransmisores que se encuentran intracelularmente, acetilcolina y las enzimas proteolíticas. Recuerden que las células son fábricas enzimáticas. Entonces, cuando hay destrucción de células hay dolor porque las enzimas proteolíticas van a estimular notablemente las terminaciones nerviosas libres. Otras sustancias que estimulan las terminaciones nerviosas libres son la bradicilina, la acetilcolina. Y acá lo que les había dicho hace un rato, el dolor tipo rápido, ¿no? y el dolor tipo lento, ¿no? Entonces, cada vez que hago esta clase siempre me acuerdo de una gran amiga. Trabajamos muchísimos años, ya no está. En la pandemia, una colega médica, la pandemia se la llevó. Entonces, ella era una mujer extraordinaria, muy rápida, qué manera de hacer la consulta, rapidísima, pero muy buena. Todo lo hacía rápido. Mientras los médicos a veces viendo pacientes nos demoramos hasta las 11 del día, arrancando a las 8 de la mañana, ella a las 9:30, a las 10 ya estaba libre. Y lo peor de todo es que pasaba de consultorio en consultorio con su tejido, ¿no? Tejía y tejía, es que ya estoy libre, no tengo nada que hacer, voy a relajarme y tejía. Ella llegó a su casa, era muy rápida. Ya se imagina, ella cocinaba en 15 minutos. Bárbaro, ¿qué tal velocidad? Por supuesto llegaba y todas las hornillas prendidas al mismo tiempo, ¿no? Una estaba la sopa, ¿no? En el otro estaba hirviendo el guiso, qué sé yo. Ese día iba a preparar tortillas. Entonces puso la sartén con aceite muy caliente y al momento de bajarle del repostero la harina para hacer la tortilla, se cae el pote sobre la sartén y la sartén cae sobre su pierna. Por supuesto con todo el aceite casi hirviendo. La peor quemadura que puede haber es quemadura por aceite, porque el aceite se pega. El agua se evapora rápidamente y lo que uno tiene que hacer frente a una quemadura es llevar todo de inmediato al agua, ¿no? Al agua fría. Dice que lo que ella, cuando sintió el aceite, porque ella lo narraba así, fue muy, ¿no? Cuando sentí el aceite en mi pierna di un salto atrás. Eso es. Para evitar, pero ya el aceite estaba encima de ella, ¿no? Eso es. El dolor de tipo rápido se percibe muy rápidamente a la décima de segundo, 0,1 segundo. Mientras que luego viene el dolor de tipo más lento, que se percibe un segundo después. Es decir, ¿quién no se ha quemado? Uno siente que se quema, en ese momento no hay mayor dolor. Muchas veces lo que hacemos es meter la mano al agua fría, pero luego comienza el dolor intenso, ¿no? Eso es lo que le pasó a ella. Según ella no durmió 2 noches, porque la quemadura había sido de 3er grado, qué bárbaro. Y tanto de 3er grado que llegó a perder toda la piel. Para una mujer es difícil perder la piel de la pierna. Imagínense, nunca más volvió pues, si usaba falda tenía que usar media porque le molestaba esa cicatriz enorme que me había quedado en la parte anterior de la pierna, ¿no?
hice para demostrar cómo en una quemadura es muy fácil distinguir lo que es el dolor, ¿no? El dolor de tipo rápido y el dolor de tipo lento. El dolor de tipo lento se produce por la destrucción de tejidos, en donde hay, ¿no?, ya lo que habíamos dicho, las enzimas proteolíticas que estimulan las terminaciones nerviosas libres, la acetilcolina, la bradicinina, son sustancias que escapan del intracelular y que estimulan mucho a las terminaciones nerviosas libres. Acá está, para mostrarles una vez más, el dolor de tipo rápido, habíamos mencionado, puede llegar hasta 30 metros por segundo, mientras que el lento hasta 2 metros por segundo, ¿no? Pero sin embargo, el dolor lento es el que molesta y es el que le avisa al médico, porque ese es el dolor en que hay un tejido que está mal, que está enfermo. En una apendicitis aguda, ¿qué pasa? La apéndice se inflama, ¿no?, y luego se va a perforar, por eso es que de inmediato hay que operar a ese paciente, ¿no? Dicen los médicos que apendicitis diagnosticada, apendicitis operada, ¿no? Entonces, ¿por qué no olvidar que las terminaciones nerviosas libres no se adaptan? Todos los receptores, alumnos, todos los receptores tienen esa capacidad. Hay características que tienen los receptores. La característica, la de todos, es la adaptación. ¿Qué significa adaptación? El acostumbramiento. Ejemplo, ustedes entran a la sala de anatomía, en donde hay un dolor tremendo y penetrante al inicio, cuando uno entra, no es chocante, ¿sí? Pero después están 10 minutos, 15 y pasó. Se acostumbran, ya lo perciben ese olor bastante fuerte, ¿no? Eso es acostumbramiento, y ustedes han estado horas metidos dentro del anfiteatro de la anatomía, horas, no sienten ese olor, porque los receptores de la olfacción se acomodan fácilmente y ya dejan de percibir el estímulo. Se acomoda de tal manera que ya no se producen los potenciales de acción que deberían producirse. Eso es acomodación del receptor. Pero las terminaciones nerviosas libres prácticamente no se acomodan, o se acomodan muy poco. Por decir que el médico es el signo de alerta, y el médico tiene que operar la apendicitis, ¿no? Eso le avisa al médico. Los neurotransmisores que inhiben el dolor son las encefalinas y la serotonina, ¿no? Esos son neurotransmisores muy famosos. Las encefalinas, sobre todo, fueron descubiertas por los chinos. Cada vez que clavan una aguja de acupuntura, hace 1000 años hacían ellos, se elevan los niveles de encefalina. O sea que lo de la acupuntura es cierto. Cuando se clava una aguja, se elevan los niveles de encefalina y se bloquea el dolor. Hay sustancias que el organismo produce, como son las endorfinas, la beta-endorfina, las encefalinas, la beta-encefalina, leucoencefalina. Todas son sustancias opiáceas, son producidas por el propio organismo. Cuando se dieron cuenta, las farmacéuticas de esto copiaron y crearon la morfina. La morfina es altamente adictiva, por eso no es recomendable usarla. Pero la morfina fue sintetizada en base a estos hallazgos. Estas, por eso se llaman sustancias opiáceas, muy parecidas a la acción de la morfina. Y la inhibición del dolor, ¿no?, puede ser por frotación, lo que dijimos, los impulsos táctiles, y hay un tipo, ya me lo dijeron el año pasado los alumnos, hay un tipo de corriente eléctrica que inhibe el dolor. Son las corrientes eléctricas diadinámicas, ¿no? Hay todo tipo de corrientes. Ustedes han trabajado con el simulador eléctrico, hay muchos tipos de corrientes. Las diadinámicas inhiben el dolor, ya está demostrado. Cuando el paciente tiene mucho dolor, lo mandamos a medicina física, le ponen un tipo de corriente y el paciente sale sin dolor. Bien, entonces el estímulo eléctrico también vale. Esto es el dolor de tipo cólico, el famoso dolor visceral. Esto me gusta mucho porque ha sido demostrado entonces que acá, por ejemplo, la sustancia gelatinosa, la primera neurona de la vía sensitiva, ustedes están viendo que acá están
Las terminaciones nerviosas libres, esta es una víscera hueca, estamos hablando del colon. Los gases, cuando una persona se llena de gases, ¿qué hace? Hace el cólico. Ay, qué dolor, dice el doctor, aquí te ves de cólico. He comido algo que me ha caído mal, ¿no? Se llena de gases y acá las terminaciones nerviosas libres se estimulan. Miren cómo sale la vía del dolor acá. Se dirige hacia dónde? Hacia el ganglio. Acá este ganglio, aquí es la primera neurona de la vía del dolor. Luego entramos acá a la segunda neurona, la sustancia gelatinosa. Y luego, ¿qué pasa con esta información? Hemos dicho que se cruza al otro lado, ¿no? ¿Es cierto? Se va al otro lado el haz espinotalámico lateral y se va al tálamo. El haz espinotalámico lateral lleva la información de dolor, alumnos, si ustedes se acuerdan. El haz espinotalámico lateral lleva la información de dolor. Entonces, el haz espinotalámico se va al tálamo, obviamente, pero del tálamo se va a las áreas 3, 1 y 2, y ahí se percibe el dolor, ¿no? Y además no solamente se percibe el dolor, interpreta el tipo de dolor, porque hay dolores diferentes, ¿no? Dolor por quemadura, dolor por un empón, ¿no? Dolor por una presión intensa, todo eso es codificado a nivel de la corteza cerebral. Esta diapositiva me gusta mucho porque acá se ve, me gusta mucho porque acá se ve una sinapsis. Miren acá, cuando las asas se distienden, siempre va a haber una respuesta. El mecanismo de respuesta, acá hay una neurona que es una neurona simpática que le pertenece al ganglio mesentérico inferior, y esta neurona simpática va a venir a dar una respuesta, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la respuesta compensatoria? Frente a una gran distensión, la neurona simpática trata de disminuir esa tensión. El sistema simpático a nivel del aparato digestivo es inhibidor, mientras que el parasimpático es excitador, ¿no? Entonces, miren acá, pero ¿qué es lo más bonito? ¿Qué es lo más importante de este descubrimiento? Hicieron un corte acá a nivel de esta sinapsis, acá hay una sinapsis con la neurona simpática, y entonces acá tenemos, ¿no?, la zona presináptica y acá la neurona simpática. Pero ¿qué es lo que se ve acá? Se ven estas vesículas que contienen la sustancia P. Este fue el descubrimiento para decir que el cólico, el dolor abdominal, tiene como mediador al neurotransmisor sustancia P. Ahí está, clarísimo. ¿Y dónde se produce la sustancia P? Yo podría preguntar, ¿y dónde se produce? Vayamos, ¿de dónde viene esta sinapsis? ¿De dónde? ¿Le seguimos? Acá. Entonces, esta neurona del ganglio, esta neurona ganglionar, sintetiza sustancia P, que es el neurotransmisor del dolor lento, y también sintetiza glutamato, que es el neurotransmisor, ¿no?, del dolor de tipo rápido. En las quemaduras se pone de manifiesto mucho el dolor de tipo rápido, ¿no?, al inicio, mientras que en esos golpes mecánicos o en el dolor tipo cólico se evidencia que está interviniendo, ¿no?, este neurotransmisor sustancia P para este dolor que lleva fibras fundamentalmente lentas. ¿Preguntas hasta aquí, alumnos? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ahora eso les parece a ustedes más sencillo. Yo ya puedo hablar de potenciales aquí, potenciales allá, porque ya ustedes dominan el tema de los potenciales, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Parece que todo está claro, está sencillito, ¿no? Otra forma de sensibilidad, hemos hablado del dolor fundamentalmente, también he podido hablar de la temperatura, es lo mismo, es la sensibilidad de tipo general. ¿Por qué se llama sensibilidad de tipo general? ¿Por qué? Porque la sensibilidad general está yendo por los nervios periféricos, llámese
dice cubital, radial, meridiano. Una quemadura en estos dos dedos, en la yema de estos dos dedos. ¿Quién recoge la información de una quemadura de estos dos dedos? El dedo mediano, la región. Imagínense, agarran una tetera caliente con estos dos dedos, es el mediano. Esta es una información de tipo general. Se le ha denominado especial porque intervienen los nervios craneales algunos. A eso se le llama sensibilidad de tipo especial, también se le llama órgano de los sentidos. Y vamos a revisar, ¿por qué? Porque va por los nervios craneales. Por ejemplo, la visión está yendo por el segundo par craneal, la audición, octavo par craneal, el gusto y el olfato por otros nervios craneales, el olfato por el primer par craneal, el gusto, el séptimo y el noveno par craneal. Por eso son órganos especiales, ¿de acuerdo? Y tienen que ver con una serie de sensaciones especiales. Pero al fin y al cabo también es una forma de sensibilidad. Estamos hablando de la información de llegar al cerebro, estamos hablando de input. Entonces vamos a ver la visión. No es que yo voy a explicar toda la anatomía porque esto es fisiología, pero les he traído este gráfico para que se den cuenta que nosotros vamos a trabajar con la linterna, ¿no? O si no es con la linterna, los rayos luminosos, y los rayos luminosos tienen que entrar de esta manera. Los rayos luminosos tienen que entrar desde la parte anterior, estamos hablando que tienen que atravesar ¿qué? La córnea, la cámara anterior, el cristalino, ¿no? La cámara posterior y también el humor vítreo. El rayo luminoso entra, como lo están viendo ustedes acá. ¿Para qué? Para llegar hasta la retina, en donde se encuentran los receptores de la visión. Acá, en este punto. Aquí se acuerdan de la coroides y vuelve la esclerótica. Pero aquí lo más importante son los receptores para la visión, que ya ustedes saben desde hace muchos años, los conos y los bastones. ¿Qué me interesa? Que estas estructuras estén libres. Si un paciente tiene el cristalino con catarata, con opacificación, no va a poder ver, pues. No va a poder ver, por eso esto es importante. Acá está el cristalino, algo que ustedes conocen, acá está, ¿no? El esfínter de la pupila, ¿no es cierto? Miren acá. Acá hay un músculo, el famoso músculo ciliar, que se contrae, ¿no? Cuando hay un objeto que está muy al frente y muy cerca al ojo. Acá los ligamentos del cristalino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Cómo el rayo luminoso va a llegar acá. ¿Para qué? Para producir una determinada información. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Bueno, y esto simplemente para que vean que aquí hay una zona que se llama mácula. Esto es en vivo y en directo. Miren, acá hay la zona más oscura. Aquí está la mayor cantidad de receptores para la visión en la mácula, ¿no? Entonces se ve de esta forma. Acá se está viendo el nervio, los vasos sanguíneos, el nervio es el único nervio que lo podemos ver en vivo y en directo, por supuesto, con un oftalmoscopio. Pero ¿qué me interesa? Esta zona. Acá se encuentra la mácula, aquí se ve en un esquema, y la mayor parte del ojo prácticamente tiene muy poca cantidad de receptores, y es la mayor parte, ¿no? Prácticamente, imagínense la parte superior, la parte inferior. Repito, esta es la zona más importante, porque ahí se concentra la mayor cantidad de receptores en la zona macular. Y si uno hace un corte de retina, ¿qué es lo que se ve? Los receptores. Los receptores, ¿no? Los receptores muy cerca, acá a la coroides, que es la coroides, como ustedes pueden ver, los conos y los bastones. Luego estos conos y bastones nucleados con unos núcleos prominentes. Miren la red sináptica que establece. Acá hay una neurona que se llama las neuronas horizontales. Observen aquí la neurona. Esta neurona son las coordinadoras o las codificadoras de toda esta información.
Aquí las neuronas bipolares, miren acá. Luego tenemos estas neuronas que son las superneuronas, que se llaman las neuronas amacrinas. ¿Y por qué digo superneuronas? Porque son las únicas que producen la acetilcolina. Son las únicas que sintetizan la acetilcolina. Todas las demás producen grandes cantidades de neurotransmisores. Alumnos, lo mínimo que producen son 10 neurotransmisores. Y esto, y se van descubriendo luego. Mientras que las neuronas de la corteza cerebral solo producen 1 o 2 neurotransmisores, estas están produciendo enormes cantidades. Pero lo más importante es que las únicas que producen la acetilcolina son estas, que son las neuronas amacrinas. Miren ustedes cómo al final estas son las que codifican prácticamente toda la información para pasarle a las neuronas ganglionarias, que son las que van a formar el nervio óptico. Entonces, para impresionar a los conos y a los bastones, el rayo luminoso tiene que entrar por esta zona, atravesar todas estas capas para recién poder realizar la acción a nivel de los conos y bastones, que tienen los famosos discos, ¿no?, que tienen los pigmentos fotosensibles. Vamos a ver cómo es esto. Ahí están, acá están, ¿no?, estas láminas, ¿no?, apiladas. Esta es una proteína característica que se llama la rhodopsina, tanto en los bastones, con esta forma, y acá los conos. Y acá la luz del rayo luminoso entrando hasta que tiene que llegar a este punto. Hemos dicho que tiene que atravesar un montón de capas para recién poder llegar acá y establecer la conexión, la luz, ¿no? Y acá está la luz llegando a un bastón y acá el bastón durante la oscuridad. Ustedes han escuchado durante años que dicen, los bastones trabajan en la oscuridad, sirve para ver. Por eso es que mucha gente en la oscuridad no se cae, ¿no? A veces es bien oscuro, pero aún así ustedes están viendo alguna forma, ¿no? Mientras que los conos se dice que intervienen sobre todo en la luz del día. Pero yo les pregunto a ustedes, por favor, si me apagan la luz allá, ¿pueden apagar la luz allá? ¿O está más sirviendo? Por ejemplo, acá no, hay una luz apagada. ¿Pueden apagar toda? Ahí, por favor, apagar todo. Listo. Yo pregunto, ustedes ahora aparentemente están en oscuras, aparentemente. ¿Qué receptores están interviniendo? ¿Conos o bastones? En este momento. Los dos están en una situación de penumbra, pero están entrando rayos luminosos. Hay zonas en que hay luz. Allá la puerta. Entonces, sobre todo el estudiante de medicina, no es que actúa sobre todo, ¿no?, en las noches o en el día, no, en este momento están trabajando los dos tipos de receptores, porque vemos, ¿no?, que están entrando rayos luminosos. Se dice que durante la oscuridad, bien acá, durante la oscuridad este bastón tiene abiertos los canales de sodio, por eso dice acá abierto. Es decir, durante la oscuridad el bastón está despolarizado, porque si el bastón tiene abiertos los canales de sodio, está despolarizado. Sin embargo, cuando le ponemos la luz de una linterna, ¿qué va a pasar? El bastón de inmediato frente a la luz cierra sus canales de sodio. Acá ya no hay canales de sodio abiertos. ¿Qué pasa si se cierran los canales de sodio? ¿Qué pasa con el bastón? El bastón se hiperpolariza. Claro, ¿no? ¿Se acuerdan? Se cierran los canales de sodio y el bastón se hiperpolariza. ¿De acuerdo? Miren acá, entonces, no entran cargas positivas, por lo cual el bastón se negativiza, y como si fuera poco, observen acá, se abren los canales pasivos de potasio y el potasio se va hacia afuera. Mayor razón
para negativizarse más. Todo está dispuesto para que cuando un rayo luminoso le llega a un bastón, el bastón se hiperpolariza. Vamos a ver a mayor aumento, vamos a ver esto a mayor aumento y explicarlo sobre todo. Aquí está, ¿no?, la proteína, la famosa rodoxina, ¿no?, que es la proteína fotosensible. Pero ¿por qué la rodoxina es fotosensible? Porque en su estructura tiene este famoso retineno 1, que el retineno 1 cambia su configuración por medio de la luz. De posición cis a posición trans, cambia por la acción de algo muy interesante, ¿no? Entonces, en el momento en que cambia su configuración, esta proteína se activa, la rodoxina se activa y comienza una serie, ¿no?, de eventos. Ahorita vamos a ver. Y ahí tenemos, ¿no?, ahí tenemos lo que ocurre, ¿no? La luz activa a la rodoxina, ¿no? Ya dijimos porque el retineno 1 cambia su configuración. Cuando la rodoxina está activada, esta activa a otra proteína G. La transducina es un tipo de proteína G inhibitoria, alumnos. ¿Se acuerdan que hablamos de la proteína G inhibitoria? Pues acá la ven. Repito, la transducina es una proteína G inhibitoria. ¿Qué hace la transducina? La transducina activa a la fosfodiesterasa y esta enzima convierte el GMP cíclico en 5'-GMP. Con lo cual, los niveles de GMP cíclico se cierran. El GMP cíclico es un segundo mensajero. Si se cierra, ¿qué va a pasar? Se cierran los conductos de sodio. Y si se cierran los conductos de sodio, ¿qué pasa con el bastón? El bastón se hiperpolariza. ¿Alumnos entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro? Lo veo medio tristes. A ver, acá, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí, está sencillo, ¿no? ¿Está claro? No me lo puedo repetir. Sí. Claro que sí. Lo repetimos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un rayo luminoso llega en el bastón? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá está llegando el rayo luminoso, la luz. Aquí tienes un bastón. Acá la proteína, la rodoxina, en estos discos que están en el bastón. La llegada de la luz va a activar a la rodoxina. Pero ¿qué pasa cuando la rodoxina se activa? Hay algunos autores que dicen que se convierte en metarodoxina. Ya, yo le digo rodoxina activada. La rodoxina activada. La rodoxina activada va a actuar sobre esta otra proteína G. Esta proteína G se llama la transducina. Sí, pero entonces, cuando esta se activa, ¿qué va a pasar? Va a activar a su vez a otra enzima. Esta se llama la fosfodiesterasa. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? ¿Cuál es la acción? La fosfodiesterasa convierte este GMP cíclico, que es un segundo mensajero, que ustedes ya conocen, otro segundo mensajero, ya conocen al AMP cíclico, ahora está apareciendo aquí otro segundo mensajero que es el GMP cíclico. Entonces, ¿qué hace esta enzima fosfodiesterasa? Va a metabolizar, a degradar al GMP cíclico y lo convierte en 5'-GMP. Con lo cual disminuye los niveles de GMP cíclico. Muchas veces hemos dicho, si disminuyen los niveles de GMP cíclico o AMP cíclico, ¿qué va a pasar? Se cierran los canales de sodio. Acá está, mire, acá está la acción. Esto se cierra, yo tendría que poner acá una cruz. Y el sodio deja de ingresar. Siempre dijimos desde la primera clase que el sodio está ingresando continuamente, ¿no? Pero si se cierran los canales de sodio, ¿qué va a pasar con el bastón? No van a entrar cargas positivas. Y si no entran cargas positivas, ¿qué pasa? El bastón
se negativiza, se hiperpolariza. Como si fuera poco, este segundo mensajero disminuido lo que va a hacer también es abrir los canales pasivos de potasio y va a salir el potasio desde el interior del bastón, por lo cual pierde más cargas positivas y entonces el bastón se negativiza más, se hiperpolariza. Alumnos, ¿quedó claro entonces cómo es que trabaja este sistema? Es increíble. Vamos a ver acá entonces qué es lo que pasa. Esto ha sido ampliamente estudiado y la gente ha quedado maravillada con lo que ocurre con las neuronas de la retina, ¿no? A esto le han denominado potenciales especiales, potenciales propagados. Hay autores que le han llamado potenciales en miniatura. En fin, ¿qué nombre no ha recibido? ¿Por qué? Escuchen acá. Dijimos que el bastón se hiperpolarizaba. Acá está. Sea este el ojo izquierdo y sea este el ojo derecho. De todas maneras, cuando se ilumina el ojo izquierdo directamente, claro que hay una respuesta negativa, pero es más intensa que la respuesta consensual. Acá habrá una respuesta consensual, pero de menor intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá, este potencial de tipo hiperpolarizado. ¿Qué va a pasar con este potencial? Acá se establece la red sináptica y este receptor, este bastón, va a transmitir su potencial. ¿A quién? Se van a sumar los potenciales y lo va a pasar a la neurona horizontal. Entonces, las neuronas horizontales van a formar potenciales negativos hiperpolarizantes muy bien formados. ¿Qué va a pasar con las neuronas horizontales? La información se la van a pasar, esto es un circuito, ¿no? Una red sináptica tremenda. A las neuronas bipolares, ¿qué va a pasar con las neuronas bipolares? Las neuronas bipolares van a sumar esta información. Sí, pero hay unas que suman, se negativizan más, pero hay otras neuronas bipolares que cambian los potenciales de negativos a positivos. ¿Y cómo lo hacen? Utiliza un neurotransmisor inhibitorio y excitatorio. Y entonces la información de excitatoria la pasan a inhibitoria. Miren lo que hacen las neuronas. Son capaces de convertir una señal excitatoria en inhibitoria. Creo que ya lo habíamos visto antes. Aquí con mayor razón hemos dicho que hay cualquier cantidad de neurotransmisores dentro de las neuronas bipolares. La serotonina, dopamina, encefalina, levoencefalina, glutamato, es decir, neurotransmisores muchísimos que van a cambiar esa información. Entonces aquí la información negativa inhibitoria que llega, las neuronas bipolares la cambian a información positiva. Y acá están las famosas amacrinas. Las amacrinas dijimos que son las únicas que tienen la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor poderoso. Miren acá, todas las señales, las amacrinas, lo único que forman son señales positivas, son potenciales despolarizantes. La información, por más negativa que sea, la van a llevar a positiva gracias a la cantidad de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios que producen. Finalmente, toda esta información va a ir por esta red sináptica y se la manda a la neurona ganglionar. La neurona ganglionar simplemente va a producir potenciales positivos, despolarizantes, y este es el potencial que va a viajar por el medio óptico, potencial despolarizante. ¿De acuerdo? Miren, increíble, ¿no? Esto ha llamado la atención a la mayor parte de estudiosos. ¿Cómo desde el inicio un potencial de tipo hiperpolarizante finalmente es convertido a potencial despolarizante y por el nervio óptico viaja a un potencial de tipo despolarizante? Sigamos. Para
para quienes me dijeron, repita, aquí está el resumen de todo, cómo se ha realizado esa conversión, ¿no? Cómo llega la luz, ¿no? Cómo el rendimiento 1 cambia su configuración, ¿no? Cómo es que se activa la transducina, la fosfoliesterasa hasta que disminuye el GLP cíclico intracelular, se cierran los canales de sodio y se produce la hiperpolarización. Y aparecen los potenciales inhibitorios, pero ya hemos visto a través de la red sináptica cómo de inhibitorios se han cambiado a potenciales de tipo excitatorio, ¿no? Que es la maravilla que ha pasado en todas las capas de la retina. Ese potencial de tipo excitatorio. Luego, a través del nervio óptico va a llegar a esta famosa cisura calcarina, a los labios de la cisura calcarina, en donde se encuentra el área 17 de Brodmann. Aquí está llegando toda esta información. Esta es la información que está llegando de la mácula. Dijimos que en la mácula está la mayor cantidad de receptores. Y hay una partecita pequeñita en que llega toda la información del resto, ¿no? De la retina y del globo ocular, pero miren, son zonas pequeñas porque hemos dicho que había pocos receptores alrededor, ¿sí? Por eso esta zona es bastante pequeña. Y esto se lo dejo para que con cariño lo lean en casa. No hay cosa más bonita que leer, no hay cosa más bonita, digo yo, que estudiar. Agarren el gusto al estudio, eso te lo voy a dejar. Porque estas son las lesiones del nervio óptico, todo el sistema óptico. Por ejemplo, estos son los campos visuales, lo que se puede ver. Los campos visuales tienen una parte interna que se llama el campo nasal, una parte externa, los campos temporales. Toda la información se decusa, se va de un lado para otro, de arriba para abajo, de derecha a izquierda, cuando pasa por esta lente. Por eso se llama lente. Esta lente es el cristalino, ¿no? Entonces lo que está en el campo temporal pasa a la retina nasal, y lo que está en el campo nasal pasa a la retina temporal. Ya saben ustedes hasta además que las fibras de la retina nasal se decusan para formar el quiasma óptico, mientras que las fibras de la retina temporal no se decusan, ¿no? Y va hasta llegar a ¿qué? Al cuerpo geniculado lateral, que se encuentra en el tálamo óptico, ¿no? El cuerpo geniculado lateral. Y de aquí, desde el tálamo óptico, salen las radiaciones, ¿no? Ópticas, las famosas radiaciones ópticas de grado T que van a llegar al área 17 de Brodmann. Radiaciones ópticas de grado T. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo una lesión, o bueno, un paciente tenga una lesión en A? ¿Qué significa? Este es el nervio óptico, ¿no? Que viene de ¿dónde? Del ojo. En este caso será el ojo izquierdo. Si hay una lesión acá la ceguera es del ojo izquierdo, está clarísimo. ¿Qué pasa cuando hay una lesión en B? Son las fibras que se están decusando, ¿no? ¿De dónde vienen estas fibras? Les sigo la huella. Es de la retina nasal, sí, pero son los campos temporales. Igual para acá. O sea, lo que no ve el paciente es esto. Solo tiene una visión tubular. Esto se llama hemianopsia heterónima bitemporal. Esta hemianopsia heterónima bitemporal, que se produce por una lesión en B, es típica del paciente que tiene un tumor de la hipófisis. Paciente que tiene tumor de la hipófisis comienza a decir, doctora, no sé por qué, pero siento que no veo acá, me estoy chocando para el lado derecho y también me choco para el lado izquierdo. Visión tubular es como que si se pusieran acá una larga vista y no se ve lo que hay acá. Normalmente uno se pone aquí y yo veo como dice, con el raguito del ojo estoy viendo todo el cerro que está a mi lado derecho. A pesar de que estoy mirando ahí y veo la puerta y todo, eso es lo que no se ve cuando el paciente tiene una hemianopsia de tipo
bitemporal. Todo el mundo tiene la sensación de que acá está el vecino, ¿no? ¿Ok? Eso es la hemianopsia de tipo heterónima bitemporal por un tumor de hipófisis. ¿Por qué? Porque acá no están viendo. Una lesión en el diafragma óptico, una lesión en B, entonces el paciente no puede ver esto. Estos los campos visuales temporales, no ve esto, ¿no? Estos son los campos visuales. Una lesión en C es una, ¿no?, en el tracto óptico, como le quieran llamar, en la bandereta óptica. Entonces, ¿qué pasa? Le sigo la huella igualito, le sigo la huella. ¿Y qué pasa? No se puede ver los campos derechos. A esto se llama hemianopsia homónima derecha, porque son los campos visuales derechos lo que no se ven. Una lesión en C, en bandereta izquierda, me da una hemianopsia homónima derecha. Esto es frecuente, alumnos. ¿Y qué dice el paciente? Lo veo con mucha frecuencia. Doctora, me estoy chocando para el lado derecho. No veo el lado, ¿no? Peligrosísimo. Puede haber un poste y se estrella contra el poste que está en el lado derecho. O una persona pisa a la persona, se choca con el lado derecho. Eso es una hemianopsia homónima derecha, por lesión del tracto izquierdo. Recuerden que todo es decusado cuando se trata del sistema nervioso. Miren acá. Esta lesión en D, el buen romance sería lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Acá, desde este punto, recuerden que se forma el reflejo pupilar. Acá se escapan fibras que hacen conexión con el tercer paro. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una lesión en C, no va a haber reflejo fotomotor porque las fibras no van a pasar aquí. Pero si la lesión es en D, o sea, en la corteza, en las radiaciones ópticas de la TV, sí va a haber reflejo fotomotor. Eso les hace el diagnóstico de que la lesión es en corteza, porque sí hay reflejo fotomotor, porque ya se produjo el reflejo. Miren acá, ya se escapó acá la vía, acá se está produciendo el reflejo. Y el análisis de la vía sensitiva la tiene que ser, pues, como debe ser, ¿no? El análisis es ese desde afuera para adentro, la llegada a la corteza. Esa es la diferencia entre una lesión en C y una lesión en D. ¿Está claro alguno? ¿Sí? ¿Sí? Sí, dice acá. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro, ¿no? Bien. Esto lo van a ver, como les digo, a mí me encanta el cafecito. Bueno, yo ya tengo mis años, me encanta el café. Me encanta aprender y leer muchos libros, y cuanto más café tomo, leo más libros. Leanlo ustedes como un café, como lo que les guste, un jugo. A lo mejor hay gente que le gusta esta diapositiva, la pueden revisar nuevamente mientras se toman un jugo. Para las chicas, a lo mejor un chocolate caliente, no lo sé. Y esta es la invención más importante de todos los tiempos, el mi opinión. Cuando se descubrieron los potenciales evocados visuales, ¿no? El descubrimiento más importante, ¿no? Y observen acá, cuando uno le pone al paciente un electrodo en el lóbulo occipital, o sea, yo le pego un electrodo al paciente y lo llevo a una máquina, y la máquina registra lo que está pasando en ese punto. Estoy en esta zona occipital. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué registra la máquina cuando yo a un paciente lo pongo frente a un televisor y comienzo a mover este damero? El damero oscila. ¿Qué hace este paciente? Si este es el ojo izquierdo y este es el ojo derecho, entonces se ve que aparece una onda, ¿no? Aquí, en este punto, que le llamaron la onda P1 o P100, ojo izquierdo, y la P100 en el ojo derecho. Esta invención fue una cuestión maravillosa.
¿Por qué? Normalmente es eso. Se mide la máquina, ahora todos son pues máquinas, ¿no? Todas son computadoras sofisticadas que están midiendo el momento en que aparece la onda P, el momento en que aparece esta onda que se le llama la N1, acá es de la onda P, la N2, están midiendo a este momento en que aparece y es el pico de la onda P, se le llama latencia. Lo que se mide es la latencia, el tiempo. Acá se supone que el tiempo es, ¿no? Vamos a ver acá lo que no es normal, potenciales evocados anormales. Alumnos, este es el caso de una paciente. Si este es el ojo izquierdo, acá está la paciente joven, 30 años. Doctora, no puedo ver bien, estoy perdiendo la visión con el ojo izquierdo. Desde hace una semana cada vez estoy peor. Eso es peligrosísimo. A visión. Le hacemos unos potenciales evocados, o sea, estimulamos con el televisor frente a la paciente. ¿Y qué pasa? Efectivamente en el ojo izquierdo, la onda P, acá el pico, miren cuánto demora. Este es el ojo izquierdo y este es el ojo derecho. A esta P se la llama P100. 100, ¿por qué? Porque más o menos son 100 milisegundos en que es el promedio en que la onda aparece, 100. Miren, acá por ejemplo, en el ojo derecho figura 103, pero miren cuánto en el ojo izquierdo, 196 milisegundos. Ese ojo está enfermo definitivamente. ¿Por qué se enlenteció? Porque el nervio óptico está perdiendo su vaina de mielina, la demielinización del nervio óptico. Hay anticuerpos que atacan la vaina de mielina y destruyen al nervio. Si no se le da rápidamente el medicamento, si no se da un inmunosupresor como la cortisona, la paciente pierde la vista. ¿Ustedes saben lo valioso que es un ojo como para perder la visión porque no hicieron el diagnóstico adecuado? Esto es una neuritis óptica, así se llama, la neuritis óptica, en donde ocurre la desmielinización del nervio óptico. Se desmieliniza y entonces se vuelve lento. No dijimos, ¿no?, que la vaina de mielina tiene que ver con la velocidad. Miren la lentitud, 196, ya el nervio se está perdiendo porque ya está disminuyendo el tamaño, mientras que acá este es el ojo normal. Esto corresponde a una paciente a la cual le salvamos sus ojos. La paciente se fue súper agradecida, se le hizo el examen, se le hizo el diagnóstico rápidamente y la paciente recuperó la visión. Entonces, esto ha sido maravilloso, no había, cuando fue inventado, fue una cuestión maravillosa, ¿no? ¿Está claro hasta acá? Miren la importancia de lo que es el análisis de la visión. Vamos a pasar a la audición brevemente. ¿No hay preguntas? Ninguna. Vamos a pasar al aparato vestibular. Hay un nervio que se llama el nervio cócleo vestibular. ¿Cuál es el nervio cócleo vestibular? El octavo par cardíaco. ¿Por qué cócleo vestibular? Porque tiene la parte coclear y la vestibular. La coclear que sirve para la audición, mientras que la vestibular sirve ¿para qué? ¿Para qué? Tiene que ver con el equilibrio, muy bien. Tiene que ver, como vamos a ver, con el equilibrio. Aquí tenemos los conductos semicirculares que tienen los receptores necesarios para informar a todo el sistema nervioso central. Yo, por ejemplo, estoy caminando bien, me doy la media vuelta, se supone que tengo mis conductos semicirculares bien, mi utrículo y el sáculo. ¿Para qué sirve el utrículo? ¿Qué es lo que hacen los conductos semicirculares? Todos tienen receptores, al igual que el órgano de Corti, son las células ciliadas. La misma cosa, alumnos. Eso es lo fácil. Desde el punto de vista fisiológico,
todo este aparato cóncavo-vestibular, los receptores son las células ciliadas. Eso es lo fácil. Las células ciliadas se comportan de la misma manera, sea que estén en el utrículo, en el sáculo. Cuando están en los conductos semicirculares, ¿para qué sirven? Para recibir la información. Reciben la información si uno está dando la vuelta, la posición de la cabeza, sí, pero ¿para qué recibe la información? De inmediato se la pasan al cerebelo y el cerebelo responde y tiene que ver con el equilibrio. Muy bien, lo dijo su compañero. Tiene que ver, ojo, la palabra tiene que ver con el equilibrio. Sí, pero ¿qué captan? Las células ciliares captan la posición de la cabeza en el espacio cuando una persona da vueltas. Eso es cuando los receptores están en los conductos semicirculares. Los receptores, las células ciliadas del utrículo, ¿qué captan? El utrículo sirve para captar esto, ¿no? El movimiento horizontal. Ustedes están viendo que yo camino, no estoy mirando abajo, camino derechito, esto se llama. ¿Se dan cuenta, no? El movimiento horizontal. Y el movimiento vertical, por ejemplo, los buzos se meten al fondo del mar. ¿Cómo salen? Derechitos se dirigen hacia dónde? En la inmensidad del mar se dirigen hacia la superficie. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién capta eso? ¿Dónde está la superficie? El sáculo. Entonces todo esto, estos son receptores que están captando este tipo de información, ¿no? Repito, la aceleración lineal horizontal, el utrículo, y la aceleración lineal vertical, el sáculo. Importantísimo en los buzos, ¿no? Bien, acá están las células ciliadas, pues todo este aparato es la misma cosa, alumnos. Desde el punto de vista fisiológico fácil, los mismos receptores, ¿no? Aquí en los conductos semicirculares, ahí están las células ciliadas, ¿no? En el utrículo y en el sáculo, ¿no? Aquí está el sáculo, más arriba acá el utrículo, lo mismo las células ciliadas, y acá en el sáculo, ¿no? La famosa membrana autolítica, donde hay cristalitos de carbono. En este caso, acá el órgano de Corti, las células ciliadas internas también, y las células ciliadas externas. En el órgano de Corti, las células ciliadas internas van a dar lugar al octavo par craneal. Octavo par craneal que sirve para la audición. Este es el famoso órgano de Corti. Vayamos a escribir, esto ya lo conoce seguramente. El caracol membranoso estirado totalmente, aproximadamente tiene 3 centímetros de longitud. Para hacer una estructura muy pequeñita es enorme, ¿no? 3 centímetros. Aquí este caracol está lleno de líquido. Aquí la perilinfa, esta es la famosa membrana de Rayleigh, aquí la membrana basilar, ¿no? Las divisiones, ¿no? La rampa, ¿no? O escala vestibular, la rampa media y la rampa timpánica, ¿no? Aquí, pero todo esto está lleno de perilinfa, y acá esta rampa media tiene la endolinfa. Porque este es un órgano acuático. Por lo tanto, sigue las leyes, pues, ¿no? De los líquidos. Es decir, aquí el estímulo sonoro, que es un estímulo mecánico, alumnos, acá está ingresando por el conducto auditivo externo. Eso lo saben, creo que desde la secundaria. Hace vibrar a la cadena del huesecillo. Pero aquí, en este punto, es como que ustedes tiraran una piedrita a todo este sistema acuático. Aquí se deforma esta membrana, la presión de la onda acuática hace deformar esta membrana y esto pasa a la otra membrana. Entonces, al momento en que se deforma la membrana basilar, alumnos, mecánicamente
La llegada de esa onda acuática va a movilizar a los cilios para un lado. Y si moviliza a los cilios, que son los receptores, ¿qué va a pasar? Se movilizan los cilios, se aperturan los canales ¿de qué? Para que se despolarice esta célula ciliada. ¿De qué se apertura? Fabricio. Ay, perdón, ¿cómo? Joan. ¿De qué se aplican qué canales? Claro. Joan, bien, entre comillas. Sería sodio si alrededor de la célula ciliar hubiera sodio. Joan, pero no hay sodio. Lo único que hay alrededor de la célula ciliada es potasio. Lo único, no hay sodio. Ojo, por primera vez ven acá a un receptor que se despolariza por la apertura de los canales de potasio. Lo vamos a ver ahorita. Es la primera vez. Entonces, las células ciliadas se despolarizan porque se abren los canales de potasio. Bien, ahora lo vamos a ver. Aquí, esta rampa, la rampa media, es rica en canales de potasio. Vamos a ver porque tiene iones potasio. Bueno, este es un corte transversal. Esta es la escala vestibular, la escala media, la escala timpánica. Joan, ¿por qué aquí esta célula está bañada en potasio? Porque esta estría vascular produce grandes cantidades de potasio. Por eso. Entonces el potasio es añadida y acá esta es la endolinfa. La endolinfa es rica en potasio. Prácticamente no tiene sodio. Obvio que si se abren unos canales tiene que meterse ¿quién? El potasio. Porque no hay sodio. Sigamos. Bueno, a mayor aumento, acá hay un túnel. Este es un espacio fabuloso donde aquí se mejora, ¿no?, la resonancia del sonido gracias a estas células ciliadas externas que tienen en su interior, tienen actina, tienen mioxina. Estas están en continuo movimiento y mejorando la resonancia del sonido que va a llegar acá a este tubo. Aquí la célula ciliada interna, hemos dicho, y acá el octavo par craneal. ¿De acuerdo? La célula ciliada interna. Vamos a ver. Acá está lo que les decía, acá está Joan, seguramente nunca se va a olvidar que acá la endolinfa es rica en potasio. Mira cuánto tiene, 150, mira equivalente, mientras que mira cuánto tiene de sodio, 1. Por eso es que el sodio no tiene importancia. Lo único que puede ingresar es potasio. Las células ciliadas son despolarizadas por ingreso de ion potasio porque está bañada por una endolinfa rica en potasio. En la perilinfa sí, o sea que acá en la escala vestibular si hay sodio, pues la perilinfa si hay rica en sodio, la perilinfa porque es un ultrafiltrado del plasma, pero no la endolinfa porque la endolinfa tiene otra producción. Acabamos de ver que es la estría vascular la que produce grandes cantidades de potasio, ¿no? Entonces hay que ver esta diferencia de la perilinfa rica en sodio con la endolinfa. Acá está la endolinfa rica en potasio. La célula ciliada mayor aumento para mostrarles que cuando llega la onda acuática todos los cilios se van para un lado y se abren los canales y se mete ion potasio a la célula, con lo cual despolariza a la célula, ¿no? Y hay que cuidar la visión, la gente joven no es consciente a veces, y yo veo pacientes que tienen 60 años y ya no pueden escuchar. Doctora, ya no escucha. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que yo he trabajado siempre en un lugar donde
se hacía mucho ruido. Yo he trabajado en construcción. Antiguamente la gente no se ponía los protectores. Los sonidos intensos destruyen a los receptores y los sonidos intensos destruyen al medio auditivo. Por favor, cuídense. Acá, esos claxons tan intensos, ¿no? ¿De acuerdo? Miren acá, entonces lo normal es que yo estoy hablando más o menos en 80 decibeles, que es mi voz, 40 decibeles es lo más bajo que ustedes puedan escuchar. El susurro, o sea, la voz baja está por debajo de 40 decibeles. Luego, ya sobre 80 decibeles, ustedes que les gusta ir a esas fiestas de rock, donde hay una música que puede llegar hasta los 120 decibeles, sobre los 120 decibeles ya se produce el olor, ya se están destruyendo las fibras del medio auditivo, las fibras nerviosas, y se están destruyendo los receptores auditivos, con lo cual al llegar a los 50 o los 60 años ya me escuchan. No se están dando cuenta, sin embargo se está perdiendo la audición. La gente que trabaja en el aeropuerto, ¿no? Trabajan con altas cantidades de decibeles. El avión cuando despega produce un ruido tremendo, ¿no? La gente que trabaja en el aeropuerto tiene que tener protectores. Menos mal que cuando estamos dentro del avión ya no se escucha nada de eso, ¿no? Porque el avión está herméticamente cerrado, ¿no? Pero la gente que está afuera sí escucha el ruido tan intenso. Es más, cuando escuchamos pasar un avión, está por lo menos más de 50 kilómetros de distancia, sin embargo lo estamos escuchando, para que vean el ruido tan intenso que se produce, ¿no? Estas vías auditivas, esto que parece borroso, pero más que la gente, las personas somos diferentes. Eso que parece tan difícil, a un grupo de investigadores le encantaba estudiar esto. Tanto que crearon, inventaron los potenciales evocados auditivos. Este es otro gran invento que se produjo y que llegaron los aparatos hace aproximadamente 25 años. Ahora hay aparatos que hacen los potenciales por todas partes. Pero esto, ¿no? La vía auditiva, ¿no? Los núcleos vestibulares aquí, el medio auditivo, cómo se decusa, ¿no? La decusación de la vía auditiva, ¿no? Luego sube la vía auditiva en el disco lateral, llega al tubérculo cuadrigémino posterior, brazo conjuntival inferior, llegando al cuerpo geniculado interno, y luego las radiaciones ópticas, las radiaciones auditivas que están llegando a las áreas 41 y 42 de Brodmann. Son las circunvoluciones transversas de Heschel, ¿no? Vamos a ver, ahí está el estudio, ¿no? El nervio auditivo llegando acá, los núcleos cocleares, el nervio auditivo, estos potenciales evocados se crearon porque el nervio auditivo descubrieron que formaba la onda 1, ¿no? Luego la llegada al complejo olivar superior, el complejo olivar superior, ¿no? Formando la onda 3, los mismos grupos cocleares la onda 2, acá en el disco lateral la onda 4 y finalmente la onda 5, los tubérculos cuadrigémenos inferiores. ¿Cuál fue la importancia de estos potenciales? Cada vez que se altera una parte de esta vía, desaparece una onda. Espectacular, espectacular. Si el tronco encefálico está alterado, desaparece la onda 4 y la 5. Y entonces se puede hacer un diagnóstico incluso de lesión de tronco encefálico, ¿no? Y por supuesto, aquí está las ondas que descubrieron estos investigadores. Acá está la onda, la 1 que produce el nervio auditivo, la 2 la de los núcleos cocleares, ¿no es cierto? 3 el complejo olivar, 4 el hemisco lateral y 5 el colículo inferior, tubérculo cuadrigémino inferior. ¡Qué interesante!
y luego esas son las radiaciones auditivas que se van a la corteza, ¿no? Entonces, aquí un pacientito, ¿no? ¿Dónde se le pone el electrodo que escucha? ¿Dónde se le pone? ¿Dónde está el electrodo que capta toda la información auditiva detrás de la oreja? Si todo el mundo se toca detrás de la oreja, detrás exactamente en ese hueso que se llama el mastoides, uno se puede tocar, ahí se pega el electrodo. Un electrodo que parece un botoncito, le ponemos un alambre y lo llevamos a la computadora y el electrodo está informando el potencial. En la apófisis mastoides, ahí está la zona auditiva. Ahí se captan los potenciales auditivos. La apófisis mastoides del lado izquierdo y la del lado derecho. Entonces, observen aquí, esto es lo normal, oído izquierdo, oído derecho. Miren lo valioso. Oído derecho no existe onda y aquí las ondas están normales. Sordera del oído derecho. Importantísimo. Yo he tenido la oportunidad de ver niños, bueno, ya no, chicos, adolescentes de 20 años, acompañados de la mamá sordomudos, que escriben. Pero ese es el Perú profundo. Una madre desesperada que venía para que le hagan los potenciales evocados porque el niño no escuchaba, con la esperanza de que escuche y hable. El niño habla porque escucha. Si el niño, que es normal, no escucha, no va a hablar. Ya no es posible que en el Perú existan sordomudos. Sin embargo, todavía existen, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, si esto se hace el diagnóstico a los 6 meses, que el niño no escucha por los 2 oídos, de inmediato le hacemos lo que se llama ahora, ¿qué? Implante coclear. Y el niño puede escuchar y el niño va a hablar normalmente, porque en la etapa de hablar precisamente, ¿no? Al año ya el niño está pronunciando las primeras palabras, mamá, papá, y luego irá desarrollando su lenguaje. Entonces, esta es una bendición, estos potenciales evocados, sobre todo para los niños que tienen son sordos totales y que probablemente van a ser mudos, lo cual no debería ser. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Y unas palabritas para el aparato vestibular, ¿no? Aquí la mayor cantidad de receptores se encuentran, estas son las ánculas o cúpulas, como le llaman los autores, especiales porque cuando giran, cuando uno rota la cabeza, ¿no? La endolinfa también va en el sentido contrario, ¿no? Esto es para ver cómo los conductos semicirculares, cuando uno rota la cabeza, están captando la rotación de la cabeza, ¿no? Esa es para, ¿no? Y las células ciliadas del sáculo, ¿no? Normalmente cuando uno es pequeñito, estos son los cristales de carbonato de calcio, tan pequeñitos, pero que cuando la persona se hace adulta mayor y se envejece, esos cristales se vuelven unas piedras enormes, ¿no? Que están fastidiando a los cilios y están produciendo, en el adulto mayor producen el vértigo. Doctora, siento mareo. ¿Por qué lo mareo? Porque las piedras están estimulando a los cilios de manera anormal y producen el vértigo, ¿no? Entonces, acá, para que ustedes recuerden simplemente los conductos semicirculares, cómo la información de la rotación de la cabeza llega y hace sinapsis con los conductos semicirculares y se va, ¿no? Antiguamente se decía un área desconocida, pero actualmente ya se conoce, ahorita lo vamos a ver. Pero miren, así como va directamente hacia la corteza, pero hay un grupo de fibras de los conductos semicirculares que se va directamente al cerebelo. Ojo, directamente, porque de inmediato es captada la información del cerebelo, tiene que acomodar
para que el paciente no se caiga. Si una persona comienza a dar vuelta, lo más probable es que se caiga. Pero para eso está el cerebelo. El cerebelo de inmediato está captando esa información para que la persona no pierda el equilibrio, como dijo su compañero. Es de inmediato. Miren, una se va a la corteza y la otra se va al cerebelo, pero de inmediato, ipso facto. Y ahí están las vías vestibulares. ¿Ya? Ahí están las vías vestibulares. Observen una gran área. Esto no se conocía antes, pero ahora ya se sabe, ¿no? Y generalmente están en esta zona, al lado de la vía auditiva. La vía auditiva se encuentra aquí, en las circunvoluciones transversas de Heschel, y la vía vestibular mucho más amplio, ¿no? En toda esta zona. Me parece que nos quedamos ahí, me parece que sí, aunque, vamos a ver, ¿qué tienen después de esto? ¿Tienen laboratorio? Sí. Laboratorio, doctora. Tienen laboratorio, ¿no? Bien, entonces ya prácticamente estamos terminando con estos círculos ideales de gimnástico. Esta ya ha quedado la menor